no es difícil esto. Y además también tengo la fe de que Dios está conmigo. ¿Por qué tengo la fe que Dios está conmigo? Porque lo dijo. Él dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces yo sé que Él viene conmigo. También dice: el que escucha mi palabra, fíjese qué bonito dice: el que escucha mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. También eso está muy bonito. Son promesas de Jesús. Sí, o sea que queremos que Dios more en nosotros. Pues claro que sí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Escuchar su palabra para que more en nosotros, para que haga su residencia en nosotros, para que habite en nosotros de una manera especial, porque Dios está en todas partes, pero de una manera especial está ahí, y de una manera especial está en nosotros también cuando escuchamos su palabra. Bueno, más que quería decirle eso de introducción. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es el reino de Dios. Y para eso es bien importante, primeramente, ver qué es eso de reino de Dios. ¿Qué se imaginan ustedes que es el reino de Dios? Si ya se acuerdan, digan que se acuerden. Donde Él vive. Donde Él vive, así es. ¿Qué más? Donde Él gobierna. ¿Cómo? Donde Él gobierna. Donde Él gobierna, ajá. ¿Qué más? Pues como usted dijo, donde Él habita. Pues es todos nosotros. ¿Qué? En todos nosotros. En todos nosotros. Que se vive en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Benny, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Pues uno dice, donde uno va siempre a sonreír, sentir paz, sentirse libre. Así es. Compartir. Está bien. Está ideas, bien, o sea ¿no? que todo lo que dijeron está bien. Pero ¿saben qué? ¿ya no tienen más que decir que es el reino? Yo digo que Se les acabó el rollo. Yo digo que es pues allá en el cielo donde Él está. Ahí Ese es eso, el reino de Dios. bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, les voy a hacer otras preguntas y ahí va a salir más. ¿Cuándo llegó este reino a la tierra? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús nació. Ajá. Así es. ¿Y qué es lo que anunciaba Jesús cuando llegó aquí? ¿Qué es lo que anunciaba? Buena nueva. Así es la buena nueva. ¿Y la buena nueva de qué? Del reino de Dios. Ándele, así es. Eso lo vamos a ver ya, ahí vamos a entrarles. Lucas 4:43. Y hay que ver esto, siempre hay que tomar en cuenta esto, que Jesucristo vino a eso, a este mundo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? A anunciar el reino de Dios. A eso vino. O sea que si nosotros alguien nos pregunta, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? A anunciar el reino de Dios. Si alguien nos pregunta, ¿qué es lo que decía Jesús? Toda su evangelización, ¿en qué se resumía? En el reino de Dios. ¿Y qué hace la iglesia? Anunciar el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Anunciar el reino de Dios. Entonces para eso necesitamos ver qué es el reino de Dios, todo bien ampliamente, porque si no, se nos acaba el rollo. Sí. Y el rollo debe ser largo, ¿sí? O sea, para estar bien consciente de todo eso. Aquí es. Entonces Lucas 4:43, ¿qué dice? Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Así es. ¿Cómo dice allá, Benito? ¿Cómo dice allá?
Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. A eso ha sido enviado. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? A anunciar el reino de Dios. Eso vino. A anunciar el reino de Dios. A eso vino Jesús. Bien, ahora ya pasamos a la otra cosa. ¿Qué es el reino de Dios? Porque vino a anunciarlo, pero ¿qué es? Y ya dijo Lucía, que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Eso es, el gobierno de Dios. Bueno, esto es muy importante, pero bien importante saber esto, porque como eso es lo que anunciaba Jesús, pues entonces tiene muchísima importancia saberlo, de todo exactamente qué es. Y como Jesucristo lo dijo en parábolas, pues se nos pone más difícil la cosa. ¿Sí se acuerdan que es una parábola, verdad? Algo que está escondido. Sí. Es un misterio, entonces, algo que está escondido que tiene que ir descubriéndose poco a poco. Pero como nosotros ya vivimos en este tiempo y no somos los apóstoles de aquel tiempo, nosotros ya eso es más rápido para nosotros entenderlo. A ellos sí les costó mucho trabajo, para nosotros ya no es tanto. Sí es, pero no tanto como ellos. Porque nosotros ya tenemos aquí 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran y que nos cuentan de lo que decía Jesús. Entonces está más fácil. Y para ellos no, ni grabadora tenían, ni nada, ni escribían tampoco. Nomás estaban escuchando y es todo. Entonces para nosotros es más fácil. Ahorita ya, por ejemplo, ya sabemos a qué vino Jesús, a anunciar el reino de Dios. Y si le preguntábamos a uno de los apóstoles cuando andaban ahí, oye, ¿a qué vino Jesús? No sé, ¿y por qué lo sigues? Pues que habla bien, me gusta cómo habla, promete vida eterna y todo eso, pero no sabían. Hasta después, porque tampoco fueron ya que se fue Jesús, como a los 40 años comenzaron a escribir ellos. Pero a nosotros nos cuesta tanto, no nos va a costar tanto trabajo si le metemos ganas, claro, ¿no? Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo? Anunciar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Así es. ¿Por qué dice buena nueva, como decía Benny? ¿Qué es la buena nueva del reino de Dios? O la buena nueva. Buena nueva quiere decir noticias buenas, ¿verdad? Eso quiere decir noticias buenas. La buena nueva del reino de Dios decía, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ok, yo se lo voy a poner de otro modo. Es como si aquí en el templo dijeran así, ¿saben qué? Va a venir un señor aquí que quiere que toda la gente esté reunida aquí porque trae 20 millones de pesos y quiere repartirlos. Y quiere repartirlos, ¿no? Entre todos los que vengan aquí. Pasen la voz, pero que no pasen nada más de tanta gente, ¿no? Y entonces, cuando llega, dicen, la buena noticia llegó. Sí, oye, ya llegó, ¿cómo? Sí, buena noticia, ya llegó, ¿no? Eso es una buena noticia, ya llegó. Bueno, también el reino de Dios es algo que estaba profetizado que iba a venir, Dios mismo a gobernar el mundo. De manera que durante muchísimos años estaban esperando ese reinado de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando viene es una buena noticia, que el reino de Dios ya llegó. Y todos los judíos pues sabían, porque ellos estudiaban y eran muy religiosos, a veces mejor que nosotros, recuerden que eran muy estrictos, y todavía los que quedan así son.
Nomás para decirles algo, ellos se aprendían los salmos de memoria, son 150 y tantos, ¿no? Algo así, de memoria. O sea que no. Es un salmo que es así. ¿Y luego cuántos El mandamientos? salmo, los salmos son oraciones que están en la Biblia, son 150 salmos. 150 salmos. Sí, de memoria. Acuérdense que Jesús todo lo que decía cuando estaba en la cruz era algo aprendido de los salmos. Lo que dijo la Virgen María, dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque se lo sabían. Ahí están los salmos, ¿no? Sí, Por eso dice. ahí están los salmos, es lo que repetimos nosotros aquí, salmo responsorial. Sí, sí. Así es. Y luego los mandamientos, Serafín, que dices que sabe cuántos Eran mandamientos 613 mandamientos, y Dios nuestro Señor los... así es que pues, eran muchísimos. Conocer los 10, ¿no? Eran Porque 10, fue los pero que- aparte los de que- esos había otros más. Pero esos no se dieron a conocer, ¿no? No, sí, todavía están. Pero pues nadie los... Todavía están esos otros mandamientos. Pero Jesús cuando vino nada más lo resumió todo en dos. Amar a Dios y al prójimo. Y los que Y los 10 mandamientos, se encierran en dos, pues. Oh. todos los 10 mandamientos se hicieron dos. Sí, los 10 mandamientos se encierran en dos. Sí, porque Moisés, Amar a Dios y al prójimo. el que nada más de Dios recibió 10 mandamientos. Dios Padre le dio Dios 10 Padre. mandamientos a Moisés, ¿verdad? Y de esos mandamientos Jesús los hizo dos nomás. Jesucristo los resume en dos, en amar a Dios y al prójimo, porque ahí están los primeros 3 son para Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y luego ¿qué más? Santificar las fiestas, y luego Honrarás a tu padre. no, ese ya no es. No. Ese ya no, los 3 primeros son para amar a Dios, amar al Señor tu Dios, no Sobre tendrás todas otros las dioses delante cosas. de mí, y el otro es no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Eso es para Dios, y los demás son para el prójimo. Oh. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, eso ya son para el prójimo. Bueno, pero volvemos para atrás otra vez, ¿no? Entonces, es una buena noticia que el reino de Dios ya llegó a la tierra. Esa es una buena noticia. Por eso dice buena nueva. Y buena nueva quiere decir evangelio, ¿se acuerdan? Lectura del Santo Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. Evangelio, sí. Eso quiere decir buena noticia. Así es. Entonces, Evangelio quiere decir buena noticia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver que Dios tenía un reino solamente en el cielo. Antes de que viniera Cristo al mundo, solamente había un reino, que era el reino en el cielo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se salieron del paraíso. Entonces quedó solamente el reino de Dios, donde está Dios con los ángeles. ¿Okay? Porque aquí el hombre se perdió. O sea, se salió del reino de Dios, en otras palabras. Entonces nada más quedó el reino del cielo. Entonces por eso después viene Jesucristo a la tierra a fundar su reino. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. Bien, ojalá que ustedes dieran este tema más adelante. Está muy bonito esto. Bueno, vamos a ver el Salmo 103 del 19 al 21. Solamente ese. Salmo 103, 19, 20, del 19 al 21. ¿Del qué a qué? 19. Del 19 al 21. 103. 19. ¿Se imagina que nos supiéramos todos los salmos de memoria? Sí.
Dice así: el Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. El 19. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad. Bueno, entonces aquí dice eso: el Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Su realeza, o sea que es su rey, a su reino ahí en el cielo. Ha fijado su trono en el cielo. Bueno, entonces es el reino de Dios en el cielo, donde están los ángeles. Entonces no solamente ese reino estaba, antes de la venida de Cristo solamente estaba ese reino, no estaba otro. Bueno, pero cuando viene, como ya estaba profetizado que iba a venir el reino de Dios aquí a la tierra, entonces viene Jesús aquí a la tierra a eso, a fundar su reino, a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces esa es la buena noticia. Vamos a ver, verán que los judíos esperaban este reino. Vamos a ver Marcos 15:43, verán que ahí dice que se estaba esperando ese reino. ¿Marcos qué? 15. Marcos 15:43. Y les voy a decir algo, a mí nadie me explicó esto. Eso lo tuve que averiguar yo en la Biblia y lo que dicen los documentos de la iglesia. Pero no estaba así como yo se los doy. No, también yo tuve que estar expurgando aquí y allá, mirando aquí y allá para poder armar el tema. Así es que también me costó trabajo hacer esto, ¿no? Y como no encontré ninguna parte de una cosa así, pues tuve que hacerla, porque esto es muy beneficioso para nosotros saber exactamente qué es eso. Entonces, ¿qué dice ahí? Fíjense lo que dice ahí, cuando ya murió Jesús en la cruz. Entonces murió Jesús en la cruz, entonces van a recoger su cuerpo, y van y le piden el cuerpo a Pilato para llevárselo y ponerlo en la cueva, en la sepultura, en la cueva esa donde lo pusieron. ¿Qué dice ahí? A ver. Intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios. Ahí está. Se fijan, eran los que esperaban el reino de Dios. Era un judío que esperaba el reino de Dios. Y como ya llegó, él sí le creyó a Jesús. Los otros no le creyeron, pero él sí le creyó. Era un miembro, dice ahí, respetable del consejo. ¿Se acuerdan que se reunieron los del consejo para matar a Jesús? Pues él no estuvo de acuerdo ahí, como otros tampoco. Así como él, otros no estuvieron de acuerdo en eso. Entonces, por eso dice, era un miembro respetable, o sea que eran del consejo de los judíos, de la religión judía, ¿verdad? Los mandamás de ahí, podríamos decir. Entonces dice que esperaban el reino de Dios, porque era el reino que estaba esperando. Así es. Bueno, y luego nos pasamos a Lucas 1:30 y verán que también, ¿qué nos va a decir ahí? Lucas 1:30, ya aquí, antes de que nazca Jesús, ahí ya viene también ahí también se dice que él trae el reino. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Síganle, ¿qué más? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo,
al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Ahí está. O sea que viene Jesús, va a nacer Jesús y ya le dice el ángel a la Virgen María que su hijo va a ser, que Dios le va a dar el trono de David, su padre. Es decir, estaba profetizado de que iba a ser de la descendencia del rey David. Por eso dice aquí, dará el trono de David su padre, así lo dice, porque viene de la descendencia, o sea que José venía de la descendencia del rey David, eso es, por eso dice así. Y luego dice, y reinará sobre la casa de Jacob, porque así se le había dicho a David, al rey David, que de su descendencia iba a nacer el Mesías, el Salvador. Entonces que cuando ya llega aquí, bueno, cuando viene el ángel le anuncia a la Virgen María quién va a ser su hijo, que es Jesús. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Entonces ya cuando Jesucristo viene, ya vimos que Él hablaba del reino de Dios, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver que ese reino cuando llega, Jesucristo lo establece y ya está esta parte de la Biblia donde nos dice eso. Vamos a ver Lucas 17:20, ahí dice eso. Lucas 17:20, del 20 al 21. Lucas 17:20, 21. La venida del reino de Dios. Sí. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. O sea que ya ahí lo dice Jesús, ya está en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque lo vino a anunciar. Ya vino a anunciar la buena nueva que ya había llegado el reino de Dios. Ahora vamos a ver, ¿no hay alguna duda que preguntar ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Podrían explicar todo lo que yo ya expliqué? ¿O no? ¿Podría qué? ¿Podrían explicar ya todo lo que he estado explicando ya? Sí, ella lo puede explicar por nosotros. Porque yo no verás. Le echan la bolita ahí. Sí. ¿Y yo por qué? Bueno, está bien. Bueno, ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo es este reino de Dios aquí en la tierra. Ok, entonces ya vimos que hay un reino de Dios en el cielo y ya vimos que hay un reino de Dios aquí en la tierra que lo estableció Jesús. Pues hay dos reinos, ¿verdad? Ok. Reino de Dios en el cielo y reino de Dios en la tierra. La tierra. Ok. Que recordemos una cosa, que antes de la venida de Cristo, allá en el cielo estaba vacío de seres humanos. No había. No había. O sea, no había almas allá. Solamente estaban Dios con sus ángeles. Pero cuando viene Jesucristo y resucita de entre los muertos, se lleva a toda la gente que estaba retenida en el lugar de los muertos y se lleva todas las almas para allá. Entonces ya surge un cielo nuevo, que lo dice el Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Es cuando Jesús nuestro Señor resucita, muere, ¿verdad? Y por 3 días, ¿verdad? Así es. Y por eso dice el credo, descendió a los infiernos. Entonces, ¿se acuerda que yo les pregunté por qué dice que descendió a los infiernos? ¿Por qué? Porque y fue a rescatar a los que estaban retenidos en el infierno, en el lugar de los muertos, para llevárselos. Los que se portaron bien, ¿no? Los que no, ahí se quedaron. Entonces se lo llevó al cielo. Y entonces ya surge un cielo nuevo.
¿Se acuerdan que el Apocalipsis dice cielo nuevo y tierra nueva? Ahí poquito a poco vamos a ir entendiendo el Apocalipsis, porque ya hay un cielo nuevo y una tierra nueva, porque cuando Jesucristo resucita, hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Así es. Sí, porque nos abrió todo el panorama, ¿verdad? Con un cielo nuevo y una tierra nueva que está en el Apocalipsis. Así dice, cielos nuevos y tierra nueva, dice. ¿Por qué digo, yo pienso, no, o he oído, ¿no? Que la palabra Apocalipsis siempre es algo malo? Es lo que nos está explicando él. Inclusive que hay, son 7, ¿no? Jinetes. Sí, es que recuerden una cosa, no sé si ya les expliqué eso un poquito. Recuerden una cosa, que el libro del Apocalipsis no es para dar miedo, sino que es un libro para consolar a la iglesia que estaba perseguida. Pero lo ponen en muchos símbolos para ocultar lo que quieren decir, para que no se den cuenta los gobiernos de ese tiempo. Y por lo tanto va a haber bestias, va a haber muchas cosas que no se entienden. Sí, que solamente ellos lo entienden. Los romanos no entendían nada de eso. Los romanos, los soldados romanos, todos los romanos entendían eso. Solamente lo entendían los judíos que seguían a Jesús. Entonces ellos escribieron ese libro así, el apóstol Juan, con puros símbolos. Aquí, donde hay 7 copas, 7 ángeles, 7 plagas, o sea, muchas cosas así. Sí. Pero era para ese tiempo, no para nuestro tiempo, porque la mayoría de las personas piensan que el Apocalipsis es para nuestro tiempo y eso no es cierto. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, dice ¿para qué es? Al comienzo no lo dice para qué, no dice para el fin del mundo. Ahí, véanlo, ¿verdad? Si quieren ver el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1, verán que no dice que es para el fin del mundo. Que tenga poquitas cosas del fin del mundo, eso sí, pero no, la mayoría no es para el fin del mundo. Por eso es que la gente que lee el Apocalipsis, que piensa que es para el fin del mundo, inventan un montón de cosas. Así es. Que algunas pudieran parecerse, ¿no? Pero no es que el libro era para consolar a la iglesia que estaba perseguida en ese tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? Esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. ¿Lo que va a suceder qué? Pronto. No dice para el fin del mundo. No, lo que va a suceder pronto. Bueno, Dios le quiso revelar a ese libro. O sea, Dios le quiso revelar eso, lo que va a pasar pronto. No dice que para el fin del mundo. No dice. Entonces ya está ahí puesto de qué va a tratar el libro, no del fin del mundo, sino pronto. Así es. Entonces, por eso cielos nuevos y tierra nueva es para aquel tiempo. Es decir, estamos nosotros viviendo en la tierra nueva. Y cuando nos vayamos de aquí, si nosotros, con la gracia de Dios, nos conservamos en el camino, pues nos vamos a ir al cielo nuevo. Ya el cielo viejo ya no está, es decir, ya se acabó, porque el cielo viejo era nada más Dios con sus ángeles. Ahora va a ser, ya hay muchas almas allá. Ahorita estamos viviendo en la tierra. Ahorita estamos viviendo. Estamos viviendo la tierra prometida es el cielo. Es el cielo. Es el cielo, sí. Porque que allá es el cielo y aquí la tierra. Sí, pero aquí es la tierra nueva. Tierra nueva, así es. La tierra pero la tierra prometida es el cielo. Así es. No porque lo diga yo, porque no es que sea tierra, porque lo dice el apóstol San Pablo, que cuando hablan en el Antiguo Testamento de tierra nueva, no se refiere a la tierra de aquí, sino que se refiere al cielo. Me estoy metiendo por otra parte, tengo que explicarles. Vean, Hebreos 11, 14, 17, verán que ahí dice que no es, cuando se habla
de la tierra prometida no es que sea aquí, sino que es el cielo. Vean Hebreos 11, 14, 17, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sí. Hebreos 11, 14, 17. Sí, no me equivoco, no sé, vamos a ver. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Lucía? No lo encuentro. Hebreos 11, 14, 17. 14. 11, 14. Hebreos 11. 11. Hebreos 11, versículo 14. Al 17. ¿Qué dice, Beni? Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria. Ajá. Pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Ahí se lo Por decía. eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Entonces no es la tierra. Ahí dice que cuando hablan de eso, en el Antiguo Testamento no se refiere a la tierra, sino se refiere al cielo. Pero que aquí en el Antiguo Testamento dice la tierra prometida, pero realmente se refiere al cielo, no a la tierra de aquí. Por eso los testigos de Jehová, por no instruirse bien, piensan que es aquí en la tierra. Porque yo le dije a un testigo de Jehová, me dijo eso. No, dice que la Biblia dice que aquí en la tierra va a ser el reino de Dios. Le dije, a ver, dime dónde. Y ya me agarró un salmo donde habla de eso. Y le dije yo, mira, lo que está en el Antiguo Testamento no es la verdad completa. ¿Cómo dice que no es la verdad? Sí, no es la verdad completa. ¿Dónde dice? En Juan 6, 16, 13, ahí dice que no es la verdad completa. La verdad completa está en toda la Biblia. Entonces, hasta que si no se terminó el Apocalipsis, hasta ahí está la verdad completa ya. Entonces, ahora, vamos a ver Hebreos 11, 14, 17. Dice, mira, ahí está. ¿A qué se refiere cuando hablan de tierra prometida? Se refiere al cielo, no se la tierra. Porque ellos los han engañado así. Así les dicen, no, es que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra con familia, niños, todo eso. Eso no es cierto. También dice Jesús en Marcos, no me acuerdo, Marcos 7 creo, dice que cuando estemos, allá en el cielo vamos a ser como ángeles. O sea que allá no va a haber ángeles y ángelas, allá no va a haber eso. Vamos a ser como ángeles, ya, no va a haber ni niños tampoco, o sea, todos vamos a ser ángeles, todos. Así es. Bueno. Aquí está el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, ahí está el cielo nuevo y la tierra nueva, así dice, ahí. Y ese cielo nuevo y tierra nueva es la tierra nueva que ya hay, porque estamos nosotros viviendo en la tierra nueva. ¿Por qué tierra nueva? Porque ya la tierra antigua pasó. ¿Y cuál era la antigua tierra? Donde no venía Jesús. No estaba Jesús todavía acá. Entonces, la tierra nueva es la nueva Jerusalén. ¿Y qué es la nueva Jerusalén? El reino de Dios. Donde estamos nosotros, estamos en el reino de Dios. Esa es la nueva Jerusalén, del cielo, que bajó del cielo. La tierra. Ahí dice el Apocalipsis que bajó del cielo la nueva Jerusalén. Sí, la nueva Jerusalén es el reino de Dios, o sea, la iglesia. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna. Oiga, dice, como una novia. Como una novia. ¿Se acuerda que Jesucristo habla de la novia? ¿Los evangelios hablan de la novia? Sí, de la bueno. ¿La novia qué es? La iglesia. La iglesia. Viene engalanada como una novia, porque se va a casar ¿con qué? Con la iglesia. Para nunca más dejarnos. O sea, ya se quedó Jesús aquí, nunca nos va a dejar. Nosotros somos la novia, la iglesia. Jesús se casa con nosotros, nunca se va a apartar de nosotros. La iglesia católica. La iglesia católica. Sí, así es.
Pero bueno, ese es otro tema. Sí, estamos en el reino de Dios. Nosotros, ¿no? Vamos a volver al principio. Entonces, decíamos que el reino de Dios, ¿cómo es este reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo es? Es un reino que no es como los de este mundo. ¿Por qué no es como los de este mundo? Porque no tiene policías. ¿Verdad que no? No. O sea, que si por ejemplo yo salgo de aquí y maltrato a un hermano allá afuera, lo maltrato feo, no viene un policía del reino de Dios, me agarra y me mete en la cárcel, pues no. O también si una persona mata a otra persona, no viene un soldado del cielo y lo agarra y se lo lleva a la cárcel tampoco. Lo va a agarrar el gobernante de aquí, sí, porque hizo mal, pero en el cielo no. Entonces es diferente el reino de Dios al reino. Agarra el purgatorio. Ahí nos agarra el purgatorio antes de llegar al cielo, ¿no? Dice, antes de que llegues aquí conmigo, primero te van a rociar. También, o sea, claro, también está después tiene que pasar por el purgatorio el que no se haya purificado bien, ¿no? Que esperemos que le hagamos la lucha a todos nosotros para no pasar por ahí. Aunque todos nosotros tenemos fallas, pero bueno. Dice que solamente los santos son los que van directos. Sí. Y también a veces ellos también fallaron, ¿verdad? Algunos santos, ¿verdad? Pues cuando todos tenemos llegan a la fallas. conversión y es total, ya llegan a la santidad. Sí. Sí, así es. Pero bueno. Entonces vamos a continuar. Pues eso lo dice Jesús en Juan 18:36. Él mismo lo dice ahí en Juan 18:36. Dice, si el reino de Dios, si mi reino fuera de aquí, como lo de este mundo, vendrían los soldados y me hubieran defendido de ustedes. Pero mi reino no es de aquí. O sea, no es como lo de este mundo, en otras palabras, ¿no? Juan 18:36. Dice, Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Así es. O sea que el reinado de Jesús no es como lo de este mundo. Es otro reinado. Es un reino espiritual, ¿verdad? Que quiere gobernar en nosotros para que nosotros actuemos en el mundo material, pues, según sus reglamentos de él. Así es. Otra vez, vamos a ver cómo es este reino. Seguimos viendo cómo es este reino. Es un reino donde hay mala hierba y buena hierba. Mateo 13, 24, 30. Está pegando el frío. Mateo 13, 24, 30. Me está pegando el frío. Sí. Hagan preguntas. No captan. Mateo 13:34. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. ¿Ese es? Sí, es ese. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas. Del 24 en delante. 24. Jesús. Del versículo 24 en delante. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Igual dice Jesús, les voy a decir cómo es el reino de los cielos. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y luego? Un hombre sembró una semilla en su campo. Hasta ahí. ¿Quién siembra la semilla en el campo? Jesús. Es decir, siembra su palabra. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Pero mientras la gente estaba durmiendo, Hasta ahí. Mientras los católicos nos dormimos, vino su enemigo vienen los testigos de Jehová y sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
Así es. O también gente que está aquí también en la parroquia, en el templo y en la iglesia, pero que no se porta bien. Aunque no sean testigos de Jehová, son católicos, pero no se portan bien. ¿Ok? ¿Luego qué más? Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Ajá. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Así es. Bueno, o sea que en otras palabras, nosotros le decimos a Dios así: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué no fue buena semilla lo que echaste aquí en el campo? ¿Y luego qué más dice? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra del enemigo. Sí. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Ajá. No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Ajá. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Hasta ahí. Ese es el reino de Dios. Entonces, venimos nosotros aquí al templo, ¿no? Y entonces, Serafín, yo, por decirlo así, yo soy un borracho, no sé qué, bla, 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 aquí estoy, ¿no? Y entonces alguien dice, hay que sacar a Serafín de aquí. Y dice Jesús: hey, momento, déjenlo, tranquilo, porque si luego a lo mejor arrancan un trigo, no déjenlo hasta el fin del mundo. Ya o hasta el fin de su vida, ya cuando sea el fin de su vida, entonces sí, si fue mala, la quemamos. Y si no, bueno, lo ponemos bien. Eso es lo que dice aquí la parábola, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? O sea, venimos muchas personas aquí, ¿no? Y dice, pues voy a decirlo de otro modo: ese padre es un pederasta, ha hecho esto y esto otro, hay que correrlo, órale que se valga, vaya, ¿no? Bueno, si hizo un mal, el gobierno de aquí hará lo que tenga que hacer, pero Dios no lo corre. ¿Por qué? Ni lo mata tampoco. ¿Por qué? Porque puede ser que después se arrepienta. O un borrachito también, o un drogadicto también. Sí, así es. Así. O uno mismo también. Viene aquí, a veces uno es bien malo y todo eso, y claro, pues uno se arrepiente, ¿no? Por eso dice al comienzo: yo confieso, para reconocerse pecador. Entonces, si se arrancara todo eso, pues a lo mejor ya no estaría yo aquí. Si se arrancara la hierba mala. Serafín, entonces nos quiere decir que hay gente mala que puede hacerse buena, pues ¿verdad? sí, así como es. nosotros sí porque somos... así es el reino de Dios. Hay trigo y cizaña, hay mala hierba y buena hierba. Entonces, ¿por qué? Pues así es el reino de Dios. Y así está también en la carta de los apóstoles. ¿Por qué hizo la carta de los apóstoles? ¿Por qué hicieron la carta del apóstol San Pablo a los Corintios? Porque se portaban bien mal. No se portaban tan bien. Si ustedes fijan ahí, les dice: ¿qué le está pasando? ¿Por qué se portan así? O sea, ¿por qué? Porque así es el reino de Dios. Eso no quiere decir que vamos a hacer concha y vamos a hacer mal, no, porque uno tiene que esforzarse siempre, cada día, luchar por ser mejor. ¿Sí? Entonces, pero así es el reino de Dios. Entonces ya se fijaron que es el reino de Dios ahora sí. El reino de Dios es la iglesia. Ese es el reino de Dios, la iglesia. ¿Cuál iglesia? Porque hay un montón. La iglesia católica, porque no, Jesús fundó solamente una iglesia. Entonces solamente es la iglesia católica. Los demás quieren imitar, pero no se someten a lo que dice Jesús, ni a lo que dice la palabra. Aunque ellos dicen que se basan en la Biblia, no es cierto, es mentira. No es cierto que se basan en la Biblia. Se basan en lo que les dice el pastor. Pues no es cierto eso. Bueno, ahora también vamos a ver otra parte en Mateo 11:12.
¿Cómo es este reino? Estamos viendo cómo es este reino. Entonces, el reino de Dios hay trigo y cizaña, mala hierba y buena hierba. Pero también hay otra cosa que nos explica aquí cómo es el reino de Dios. Jesús nos va a decir aquí cómo es en otra parte también. Mateo 11, 12. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. ¿Y qué más dice? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Ay, fíjense una cosa bien importante. El reino de Dios se conquista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuesta trabajo, que no es fácil. Entonces, y nosotros vemos que no es fácil. No es fácil. O sea, eso se comprueba porque, miren, ¿cuántos vienen al círculo bíblico? ¿Y cuánto tiempo se están anunciando y anuncian que vengan y no vienen? Es tan fácil. Así es. ¿Cuántas veces se padre anunció que un coro y nunca venían? Un coro nuevo, no sé, hasta que ya llegó Moreto. Sí, así es. ¿Cuántas veces yo también anuncié que vinieran conmigo a ensayar también? Tampoco, entonces ya me cansé, yo dije, pues ya, no, mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero qué bueno que ya vino, ¿no? Y que está viniendo también otro joven a las 12, qué bueno. Pero no es fácil. No es fácil, tener un compromiso no es fácil, es difícil. Así que el reino de Dios se conquista, y eso quiere decir que hay que conquistarlo. Cuando andan conquistando un país, otro país, todos, a veces luchan y todo eso para conquistar para hacer las conquistas que hubo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la conquista de los españoles con los aztecas, cuánta lucha no hubo. O sea, la conquista requiere trabajo, esfuerzo. Entonces así es el reino de Dios, hay que conquistarlo. Sí, eso. A menos que quieran irse al purgatorio, como dijo Sofía, a pasarse unos años purificándose, ¿no? Purificándonos ahí. Entonces, ahora sí ya se entiende esto, ¿o no? Sí. Bueno. ¿Por qué decimos que es la iglesia, el reino de Dios? Porque miren, porque cuando vino Jesús, escogió para formar su iglesia a 12 hombres. Y de esos 12 hombres los instruyó, y después de ellos anunciaron y se fueron juntando más y más. Y ya que se juntaron muchos, entonces lo que dice la palabra de Dios, dice que de los dos pueblos se hizo uno solo. Es decir, de los judíos y los no judíos se hizo un solo pueblo de Dios. ¿Sí? Estamos hablando del pueblo de Dios, es decir, del reino de Dios. En el Antiguo Testamento estaban los judíos, que según la promesa de Dios era para los judíos. Nomás era para ellos. Sí. Pero cuando viene Jesús, ya es otra cosa. Hace de los dos pueblos, de los judíos y no judíos, de la raza judía y la no judía, un solo pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Con 12 apóstoles. Predicaron los apóstoles, que eran judíos también, y fueron atrayendo a las personas, judíos y no judíos, para que se integraran a la iglesia. Entonces, por eso decimos que el reino de Dios es la iglesia. Y así lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, no es que yo lo diga nada más. Bueno, volviendo para atrás, ¿qué predicaba Jesús? El reino buena de Dios. nueva. Bien. Así es. Ahora vamos a ver otra cosa. Eso, ya se lo saben. ¿Cómo entramos a formar parte del reino de Dios? Con el bautizo. Ándale, con el bautismo, así es. Por medio del bautismo formamos ahora el reino de Dios. Ahora la otra cosa es esta.
que esto es lo que nos falla mucho. ¿Estamos conscientes de que estamos en el reino de Dios? Esa es otra cosa muy importante. Porque debemos estar conscientes de que estamos en el reino de Dios, pero como no hemos estudiado, como no hemos visto a profundidad esto, pues no somos conscientes. Cuando dicen reino de Dios, o sea, se acuerdan lo que está en el cielo, pero aquí en la tierra no, allá sí, aquí no. No, y aquí está, estoy yo en el reino de Dios. El nuevo reino de Dios, ¿verdad? Sí, bueno, la buena nueva del reino de Dios que llegó, así es, porque recordemos otra vez que en el Antiguo Testamento, puede decir así, no había reino de Dios. Viene Jesucristo y llega el reino de Dios porque así estaba profetizado. Aunque entre paréntesis voy a decirles esto, en cierto modo también se le decía el reino de Dios al Antiguo Testamento. Sí, también. Por eso Jesús en una parte dice, se les va a quitar el reino y se les va a entregar a otro. Así es. Pero para mayor entendimiento hay que ver esto. Antes de la venida de Cristo no había reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedaron fuera del paraíso, Adán y Eva y con toda su descendencia. Entonces no había reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces fueron los profetas diciendo que iba a venir el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? Hasta que ya llega, entonces ya resulta la buena nueva. No sé si me expliqué ahí. Sí se explica y se lo entiendo, pero se me hace como algo complicado de comprender, en el que si todas las generaciones antes de Cristo, que si usted dice que el reino de Dios está aquí en la tierra porque somos bautizados, dice Juan Bautista, yo lo bautizo con agua y el que venga después de mí lo bautizará de otra manera. Entonces, antes de Juan, ¿cómo se bautizaba? ¿Cómo comulgando de la misma creencia? Qué bueno que dijo eso. Antes de que viniera Juan Bautista, la gente no se bautizaba, no había bautizo. El lugar de bautizo era la circuncisión para poder pertenecer al reino de Dios, no al reino de Dios, sino al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Así es. Esa es como la manera de unificarse. Sí, ¿no? Era la manera de entrar al pueblo de Dios. Ajá. Así estaba establecido por Dios, que le dijo a Abraham. Hizo una alianza Abraham con Dios, y la alianza fue esa. Vas a toda tu descendencia, de tu descendencia van a ser el reino de Dios, de tu descendencia va a salir mi pueblo. Y para eso tienes que circuncidar a todos los niños recién nacidos, y ya, ese era el requisito para entrar al pueblo de Dios. No sé si ya explicó. Sí, así, entonces de esa manera como que todos los circuncidados de cierta manera estaban en el reino de Dios. Sí, entre paréntesis, ¿no? Porque realmente no había reino de Dios todavía en la tierra, sino que era el pueblo de Dios, mejor dicho, ¿no? Casi no se menciona así el reino de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde sí se hace mucho énfasis en el Nuevo Testamento, pero allá no, nomás esa parte de la Biblia donde dice Jesús, se les va a quitar el reino y se les va a entregar a otros. Así le dice Jesús a los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran representantes del pueblo de Dios, a los judíos, ¿no? Entonces, por eso. Pero realmente estaban fuera del reino. ¿Por qué? Porque por el pecado de Adán y Eva. O sea, no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios. Porque no podían entrar al cielo, en otras palabras. Y no podían y no entraban al cielo. Hasta que vino Jesús a abrir la gloria, entonces todos entraron, los que estaban allá retenidos. Porque ellos obedecían los mandamientos del Antiguo Testamento con la esperanza de que iba a venir el Salvador del mundo. Son los que se llevó cuando bajó por ellos. Ay, cuando bajó por ellos, así es. Entonces, no sé si ya... Eran los buenos. Sí, eran los buenos, porque ellos sí creían.
¿Cómo? Ellos creían los que llevó Jesús, se los llevó eso los que Es lo que se portaron bien. Que se portaron bien, que creían en Los que creían y se portaron de acuerdo a los mandamientos. Le hicieron la lucha por portarse bien. Hubo hace poquito una lectura, ¿no? Que decía que había Lázaro que se había portado bien, que tenía buena fe, y había otra persona que no era un rey, creo que no era una buena, sino que toda su vida fue una persona de malos hábitos, que hacía mal. Entonces cuando resucita, que se queda en la puerta del cielo, pero que no entraba, o sea, que estaba... Ahí mencionaba lo que dice el Señor Serafín seguido, el seno de Abraham, que se quedaba ahí en espera a las puertas del cielo. Así es, le llamaban el seno de Abraham a esa parte, ¿no? Pero en general también se le llamaba el lugar de los muertos a todo eso. Que ciertamente que los que los que no se habían portado mal, se iban al seno de Abraham, donde no era lo mismo que los que se habían portado mal, ¿no? O sea, los que se habían portado mal, esos estaban en el infierno, o sea, en el infierno, quiero decir, sufriendo, ¿no? Los otros estaban bueno, tengo que decir otra vez eso, pero es que así está puesto, ¿no? Estaban en el infierno, pero no estaban sufriendo, ¿no? Ahora nosotros decimos infierno a donde se sufre. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no era así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de infierno, Hades o Seol, el mismo lugar de los muertos. Que ahora nosotros ya distinguimos que el infierno es donde se van a sufrir y no van a salir de ahí. No sé si me explico. Como la parábola que acabamos de leer de la cizaña, que dice que a la cizaña que lo hacen en bultos y lo avientan al fuego. Sí. Eso sería como las personas que no se portaron bien, las separan antes de llegar y lo avientan al infierno. Así es, y eso, pero eso ya es en el reino de Dios, en la iglesia, en la iglesia, ¿no? O sea que ya sabemos nosotros que aquí hay tres partes donde ir, al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero yo prefiero ir al purgatorio No, yo prefiero ir al cielo. No, yo también, pero el purgatorio yo sí ya tengo más chance de que voy al cielo. Siente más santa que Uy, sí. Yo santa de verdad. No, pues yo creo que todos queremos irnos directos. No, yo sé que si estoy en el purgatorio tengo chance de ir al cielo. No, pues claro. Pero si estoy en otra parte ya sé que no tengo chance. Ya no va. Sí. Así, no, claro, pues sí, yo también. Así es, ya los que están en el purgatorio ya la hicieron. Al final de cuentas todos vamos a ir primero al purgatorio. Puede ser. Pues ojalá. Así es. Ahora depende de cuánto hayamos hecho aquí, para lo mejor es corto el tiempo. No sé cómo vaya la cosa, ¿no? Pero es mejor anhelar el cielo directo y hay que hacer la lucha, como dice, hay que conquistarlo. Hay que conquistar la vida eterna. Está muy difícil. Está difícil, pero no es imposible. Sí. Y luego también hay indulgencias plenarias. Así es. En la indulgencia plenaria sirve para eso. ¿Indulgencias? Sí. Para brincar al purgatorio. Así es. ¿Sí? Para cortar el tiempo. De que no vayas al purgatorio, que te vayas derechito al cielo. Sí. Si me van a mandar 20 años allá. Y luego las oraciones de todos nosotros también, por eso hay que orar por los difuntos. Así es. Bueno. Yo creo que ahora sí ya les quedó más claro que la primera vez, ¿verdad? ¿O cómo ven? Que me lo explique. Les quedó más claro ahora sí que es el reino de Dios. Yo creo que ya le entendió, que no me explique. Mucho. En resumido, el reino de Dios que... Vamos en resumen, ¿quién quiere dar un resumen ya? Vamos a darle una repasadita rápida. Entonces, ¿cuándo llegó este reino de Dios aquí en la tierra? El año 1. Cuando Jesús nace. Ajá. ¿Qué predicaba Jesús? La buena nueva. La buena nueva del reino de Dios. ¿Qué es un reino? Es el gobierno de Dios en nuestra vida. Ya estaba profetizado que iba a venir este reino aquí a la tierra. Los profetas lo decían, que iba Dios a gobernar el mundo, que iba a venir Dios mismo a gobernar el mundo.
con sus leyes y reglamentos también, ¿no? Como un reino. Primeramente había un reino en el cielo solamente. Cuando viene Jesús ya hay dos reinos, el de la tierra y el del cielo, que al final, en el fin del mundo, este reino va a ser entregado a Dios Padre. Este reino, entonces ya nada más va a quedar el reino de Dios. Ya el reino aquí en la tierra ya no, porque va a ser entregado el reino, que Jesús va a entregar el reino a Dios Padre y ya no va a haber reino en la tierra. También vimos entonces que este reino de Dios no es como los de este mundo. Por eso dice Jesús, si fuera el reino como el de la tierra, mis ministros, mis soldados vendrían a defenderme. ¿Ok? ¿Cómo es el reino de Dios en el cielo? Es un paraíso, así nos dice Jesús también. Que es un paraíso, es un lugar donde todo es bueno y nada de malo. Vimos que era un reino que se esperaba, ¿no? Un reino que se esperaba. Ya se esperaba este reino, por eso resulta que cuando llega es una buena noticia. También se le avisó a la Virgen María que cuando va a tener a Jesús, que él va a ser el rey, y Jesús va a ser el rey, su hijo. Jesús nos dice que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, su reino, aquí en la tierra. Este reino es necesario meternos a este reino para poder entrar al otro. ¿Cómo se mete uno a este reino? Por medio del bautismo. No les dice cita bíblica, es Juan 3:3, donde se mete uno al reino, porque dice Jesús así: en verdad les digo, el que no renazca del agua y del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que tenemos que bautizarnos para entrar en el reino de Dios. Antes, un niño que no está bautizado no está en el reino de Dios. ¿En qué reino está? Un niño que no está bautizado, una persona que no está bautizada, no está en el reino de Dios. ¿En qué reino está entonces? Limbo, ¿no? Es lo que decían antes nuestros padres, que en el limbo. No, está en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo. De las tinieblas. Así es. ¿Por qué? Recuerden que cuando Adán y Eva pecó, se pasaron del reino de Dios al reino de las tinieblas, porque se quisieron ir para allá con el diablo, ¿ok? ¿Dónde dice eso? Eso es el limbo. No hay limbo. No existe, no existe esa. No existe el limbo. El limbo quiere decir no sé. Eso quiere decir limbo, no sé. O sea que el limbo no existe, no es parte de la doctrina de la iglesia, el limbo. Antes decían así porque los teólogos dicen así, pero no es porque sea una enseñanza de la iglesia. Una enseñanza oficial. El reino de las tinieblas. Entonces, si ustedes busquen la palabra limbo ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, y vean que no lo van a encontrar, porque no es una enseñanza oficial eso. Entonces, y tampoco en la Biblia habla limbo tampoco. No, nada de eso. Entonces, ¿para qué decían eso? Porque a veces los teólogos dicen cosas que no van. Así. ¿Quiénes son los teólogos? Bueno, teólogos son todos los sacerdotes, ¿no? Porque estudian teología. Pero generalmente se le dice teólogos a aquellas personas que se dedican a decir cosas de la Biblia así, como este tipo, ¿no? Así. Unos son atinados y otros no. Así es. Entonces, por eso, cuando dices, es que había unos teólogos que decían esto, quiere decir que había unas personas que se dedicaban a eso, pero que decían otra cosa que no es. Ajá, así es. Por ejemplo, ahorita hay teólogos que dicen que no hay infierno. Ajá, sí. Así que no existe. Pero por eso la Iglesia Católica, sí. Por eso la Iglesia Católica hizo los dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad estudiada, es un problema estudiado que todos los obispos de la Iglesia decir esto es así y ya no se va a mover. Entonces, ¿qué? ¿Hay infierno? Sí, hay infierno. Y aquel que no cree que hay infierno queda fuera de la Iglesia Católica. Así es.
porque eso ya está dicho. O sea, ellos Esos dicen son que no los hay dogmas. infierno, pero que todos los que no creemos lo que ellos creen nos vamos a ir al lago del fuego. ¿Qué es el lago del fuego? Eso dicen ellos. Creo que no está comiendo aquí. Sí, entonces el infierno, acuérdense que el infierno es un lugar de tormento. Recordemos que dice Jesús. No se trata de decir lo que dicen los teólogos, sino lo que dice Jesús. Y Jesús dice que es tormento eterno. Y eso está aquí en la Biblia, él lo Está en dijo. la Biblia, ¿verdad? dice, ahí dice, donde hay crujir y rechinar de dientes. De dientes, eso. O sea que no es una cosa ahí, no, pues no, es un lugar feo. Que se dice de muchos modos: separación definitiva de Dios, lugar de oscuridad. Se dice de muchos modos. Que el infierno no está en otra parte, sino que aquí No, estamos no, viviendo el infierno. No, El sí. infierno, para entenderlo un poquito, es un lugar espiritual. Sí, por eso. Pero los que no creen en eso están viviendo en el infierno. Porque no creen. ¿Cómo? Porque no creen. Es una palabra de Dios. El siempre le O sea, viene me refiero que están fuera, pues. Que están viviendo ahorita un infierno. Que no conocen. Bueno, aquí hay muchos conceptos, ¿no? Muchas cosas de decir. Una cosa de esas es esa, ¿no? No, pues aquí es un Por infierno. ejemplo, cuando están en el vicio y todo eso. Pero Es un infierno. Bueno, si hay un infierno terrenal, ¿por qué no habrá un infierno terrenal? pues sí, también. Pues sí, hay mucha gente que dice aquí es el infierno. Sí. ¿verdad? Pero No no es es que sea, cierto. pero no es que sea aquí, es un decir. No es un No es decir. cierto que nos vamos a ir al infierno. Si aquí lo tenemos ya con todo lo que estamos sufriendo, dice mucha gente. Sí, así es. Es decir, pues, Es un decir nada más. ¿verdad? Pero es bueno cuando oye uno de esas personas evangelizarlas. exactamente. Ya que dijeron eso, pues nos agarramos de ese piecito para hablarles de la Biblia y hablarles de Dios. Es cuando uno dice, a ver, cuéntame eso, ¿cómo está eso? Ahora yo te voy a contar lo que yo he aprendido. Y ahí está. Y eso no te lo digo yo, te lo estoy diciendo de la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. ¿sí? Hay que cambiar con nuestra Biblia. Y para que se me